Muy buenas noches, bienvenidos al Canal 8, a este programa de Crítica en 8 y a su edición 12ª. Hoy nos vamos a ocupar, Gisela, de una pregunta de reloj bastante, yo no sé cómo calificarla, pero bastante comprometida. ¿Hemos dejado de ser personas? Ese va a ser un poco y un mucho, lo que dé de sí, el título de este programa. Con este programa, como que acabamos esta primera etapa y tendremos vacaciones. Pero antes, porque el correo electrónico no se le van a dar vacaciones, sí que nuestro realizador va a poner esa dirección electrónica para que todos ustedes, si son tan amables, se comuniquen con nosotros, nos trasladen sus reflexiones, sus sugerencias, sus críticas a la vez a esta Crítica en 8. Y bien, vamos a presentar a los invitados, a quienes hoy pues nos han tenido la gentileza de atender este requerimiento que les hemos hecho. El doctor José Luis Rivero Ceballos, que es presidente del Consejo Económico y Social de Canarias, doctor y catedrático de nuestra universidad, catedrático de Economía, y también fue vicerrector del Alma Mater. Antes le recordábamos que estuvo en el vicerrectorado hasta el año 1995, cómo pasa el tiempo, don José Luis. Sí. Ahora, y por supuesto, dentro de su especialidad, dentro de su cátedra, siempre muy preocupado por las cuestiones sociales y por las cuestiones de índole laboral, en la cual también es experto. Muchas gracias por estar aquí, profesor. También contamos con don Lucio González Gorrín. Don Lucio González Gorrín, aparte de sus conocimientos teológicos y de sus grados académicos en sociología y psicología, ha sido hasta hace muy pocos días rector del seminario, promotor y primer director del Centro de Estudios Teológicos. Ha sido uno de los batalladores en esos diálogos de fe y cultura. Y por supuesto también es director de la residencia universitaria de la diócesis. Muy bienvenido, don Lucio. Muchas gracias. Y tenemos como invitado también a don Alfonso García, que es profesor de enfermería de nuestra universidad, antropólogo y experto. Cuando decíamos lo de experto, él como que lo dudaba un poco, pero es experto en tanatología. De hecho, dirige 2 másteres, en este momento uno sobre cuidados al final de la vida y también sobre tanatología. Por cierto, antes de entrar en materia, porque habrá algunos, parte, supongo, de algunos de los que siguen el programa que dirán, ¿y qué es eso de, ya sabemos lo de Thanos, lo de tanatología? ¿Qué quiere decir eso? Se denomina bajo ese concepto una disciplina que se encarga del estudio de todo lo relacionado con lo que sería tánatos, ¿no? Que sería lo relacionado con la muerte, ¿no? Y es un concepto mundialmente aceptado, el de tanatología, aunque en nuestra cultura más europea, más occidental, hablamos de la muerte y del final de la vida, o de los cuidados al final de la vida, más que de tanatología. Muy bien, hoy vamos a hablar de la vida, y fundamentalmente, y también a lo mejor de la muerte, no lo sé. Eso depende de ustedes. Vamos a iniciar el programa con un primer vídeo que han realizado pues, los servicios informativos y, por supuesto, bajo la dirección de nuestro productor, de Pedro Calvo, periodista, que es quien nos realiza. Vamos con ese primer informe, un informe introductorio. Véanlo como una introducción nada más y sin ningún ánimo de forzarles a ustedes a que opinen sobre lo que se dice ahí, ni mucho menos. Y es que una mirada cercana a la sociedad en la que vivimos nos descubre profundas divergencias entre lo que creemos ser y lo que de verdad somos. ¿Verdaderamente hacia dónde vamos? Pues el equipo de investigación de Canal 8 de Televisión nos puede desvelar algunas de esas claves. Durante los 11 últimos programas de Crítica en 8, hemos analizado algunos de los temas sociales de mayor trascendencia, intentando contar siempre con voces autorizadas capaces de ofrecerles ángulos reveladores sobre la realidad canaria. Problemas como el abandono que sufren los colectivos más desfavorecidos, los sin techo o los enfermos mentales, han merecido nuestra atención, en parte porque parece que nos revelan cierto grado de deshumanización de nuestro entorno, algo sin duda inquietante y difícil de aceptar.
Hemos ahondado en las esclavitudes del territorio en el que vivimos, debatido sobre la defensa de nuestro medio natural, que es explotado, utilizado hasta la desaparición de los recursos. También esto parece darnos un toque de atención sobre una colectividad social que confunde a menudo desarrollo con desarrollismo y cultura con consumo. A lo largo de estos 3 meses hemos escuchado hablar de las listas de espera en una sanidad pública insuficiente o cómo hay un número importante de mujeres que sufren la violencia de género sin que seamos capaces de erradicar el problema. Por supuesto, recorrimos la actualidad política. Nuestros invitados hablaron del sistema electoral canario y de la contienda que se avecinaba el 25 de mayo, todo en un afán por buscar perspectivas de la misma realidad que nos ha movido a esta aventura de Crítica en 8, Tenerife y Canarias. Y nos preguntamos con prudencia y curiosidad si realmente nos sirve esta estructura social que nos hemos dado y si realmente cumple con todos sus mandatos y responsabilidades. Ese contrato social renovado con cada avance político, con cada generación, ¿a dónde nos lleva? ¿Qué futuro daremos a nuestros hijos? Muchos opinan que debemos pararnos y analizar detenidamente la evolución de realidades como la violencia, el avance del consumo de drogas y de pautas de ocio evasivo o la desaparición de las ideas y las creencias. Otros opinan, sin embargo, que por cada suceso hay miles de actos positivos que compensan todos esos episodios de violencia. Entre estas dos teorías de la fe ciega en el hombre y del principio de que estamos condenados a autodestruirnos, nos movemos en este último programa de la temporada, dejándoles la pregunta para este mes de agosto de si realmente estamos dejando de ser personas. Bien, pues hemos, en fin, han escuchado ustedes ese primer trabajo. No tienen por qué circunscribirse a él y cualquiera de ustedes puede hacer uso de la palabra sobre la marcha. ¿Hemos dejado de ser personas? Profesor Rivero. Bueno, yo creo que hay que distinguir en el núcleo de ser persona, pues las posibilidades que la vida le ofrece a cada uno. Esto está relacionado con el nivel de desarrollo de la región en la que se vive y también con el nivel de renta que se tiene. Una persona que vive en una sociedad desarrollada y que tiene un nivel de renta pues medio o alto, tiene la posibilidad de combinar distintas opciones de vida o distintos estilos de vida. Y por tanto ese concepto de persona se divide, se dispersa entre estilos de vida diferentes. Una persona, por ejemplo, puede ser tremendamente egoísta en la mayor parte de su vida y luego ser tremendamente generosa en otra. Puede mantener niveles de consumo individualizados, tremendamente, digamos, de sobreconsumo, por así decirlo, y al mismo tiempo colaborar con una ONG o apadrinar un niño en otras regiones. Sin embargo, las personas que viven en regiones subdesarrolladas o que tienen niveles de renta muy bajos, sus niveles de conformación de la personalidad se reducen extraordinariamente. Sí, sin embargo, en las islas, bueno, tenemos un determinado estatus social, pero que no es igualitario, claro, porque la renta es la que es, pero la participación en esa renta no es la que debiera ser, ¿no? Desde el punto de vista moral, por ejemplo, incluso de justicia. Yo diría que la pregunta es eterna, y si realmente crecemos como personas o no. Y me parece que es una asignatura pendiente desde todos los ángulos, me parece, y desde todas las dimensiones. Estoy de acuerdo en parte con el profesor José Luis, ¿no? La cuestión económica, como el entorno, va a funcionar a la hora del crecimiento personal, pero un ser humano, diríamos, crece en el aspecto biológico, en el aspecto afectivo y en el aspecto intelectual. Cuando estos tres parámetros se dan, realmente nos encontramos con una persona madura y con una persona equilibrada que pueda hacer frente a una realidad, a lo
dificultades, problemas que le presenta la vida. Y evidentemente aquel que tiene medios económicos puede llegar a una formación mayor, pero todos somos conscientes que nos encontramos con gente que ha apostado por el tener más que por el ser y realmente están dejando de ser personas. Es decir, no calzan esa dimensión que sería la persona de equilibrio, entrega, generosidad, compartir, solidaridad, justicia, etc. Comparto algunos de los temas planteados por los compañeros de debate. Yo creo que la premisa es que seguimos siendo personas, pero probablemente la cuestión de matices es que ahora se es otra persona diferente. Por lo menos, si pudiéramos hablar de un punto de vista más antropológico, podríamos decir que no hay ni crisis de personas ni crisis de identidades, sino que en el fondo ha cambiado el planteamiento de persona visto probablemente desde algunos de los prismas. Y lo que sí tendríamos que discutir es si probablemente nuestro prisma es el que está descontextualizado o deslocalizado, por decirlo de alguna manera. Yo creo que en sí mismo cada individuo puede tener, como plantea José Luis, que diferentes identidades y diferentes planteamientos identitarios y puede colaborar con un aspecto con otro. Y en sí mismo la sociedad puede potenciar alguna identidad, que es la identidad que quiere que sea la que configure el grupo de personas, que podría ser que tenga un nivel adquisitivo, que pertenezca a un grupo social, que tenga una moral determinada, que entienda el mundo circundante de una manera determinada, pero en ese sentido sí estamos ante la diversidad identitaria, que yo creo que es el elemento central. Y además hay otro gran elemento, es si realmente estamos haciendo coincidir las libertades personales con el respeto a las libertades grupales, a las libertades de la comunidad de la que formamos parte, en este caso de las Islas Canarias. El de las libertades es muy importantísimo. Realmente nuestra gente aquí, hoy, ahora, puede ejercer como persona cabalmente sus libertades. Yo creo que lo que es... aparte de formalismo, ¿no? Hombre, es evidente que la capacidad de decisión sobre los proyectos vitales depende de muchos elementos, pero entre otros, vuelvo al nivel de renta, ¿no? Yo creo que una persona con niveles de renta altos tiene posibilidades de conformar su personalidad de una forma mucho más libre. Lo haga o no, y ese es otro problema, pero tiene otra posibilidad. Hay personas que no tienen posibilidades, es decir, el 18 y pico % de personas que están por debajo de la línea de pobreza en Canarias, pues tienen menos posibilidades, menos libertad para conformar su personalidad que las personas que tienen una renta muy alta. Y esto es clave. Por esto, un problema económico fundamental es no solo incrementar la renta, sino también distribuirla. Sí. Un poco, perdón, refutar esa teoría de tanto tienes, tanto vale. No, es que en este sistema económico, las cosas se compran. Hay bienes que no tienen precio, por ejemplo el aire no tiene precio, pero la mayor parte de los bienes se compran y para esto hace falta renta. Este sistema está organizado así. Otra discusión podría ser si se podría organizar la sociedad. Bueno, de hecho hay sociedades que se organizan de otra manera. Sí. Oye, y los mecanismos para conseguir esa distribución de la renta, una distribución más equitativa de la renta, es decir, ese 18 y pico % de canarios que en este momento, 18 y pico, que no sé si es coincidente más o menos con las cifras que da Cáritas también. El nivel de la pobreza. El nivel de pobreza, estamos hablando de pobreza total. Pobreza de solemnidad. Bueno, el concepto de pobreza es relativo, siempre es una medida relativa, ¿no? Desde luego, por así decirlo, ese 18% de personas que están por debajo de la línea de pobreza en Canarias no tienen nada que ver con la gente que se muere de hambre ahí a pocos kilómetros en África. No tiene nada que ver. Siempre es relativo, siempre está en relación con el nivel de renta medio o que se da más, digamos, en una determinada sociedad. No, por supuesto, es decir, no tenemos la hambruna que hay en otros países donde todos los días mueren muchas personas de hambre, pero... respecto a esa libertad que tú planteabas, Alto, los 40 millones de personas que se van a morir de este año, ahí al lado en el continente africano, se van a morir, ¿no?, de hambre, no tienen libertad. Evidentemente.
Y bien, antropológicamente, ¿cómo se ve, cómo se percibe? Es decir, pero yo insistía un poco en la distribución de la renta, ¿no? Es decir, los mecanismos para, dentro de esa pobreza severa en Canarias, que no tienen nada que ver con el hambre, pero sí con la carencia de libertad que sí tienen otros ciudadanos canarios. Yo, de todas formas, comparto con don Lucio más hablando del gran bloque, evidentemente, quien puede saber de economía y de la distribución y de la equidad en el tema económico, pues José Luis, evidentemente. Por eso está aquí. Por eso está aquí. Pero yo creo que, igual que se crea un marco de actuación desde el punto de vista económico, se crea desde nuestra sociedad un marco de actuación desde el punto de vista, por ejemplo, moral, o de los valores que impregnan nuestra sociedad, y se promulgan unas ciertas identidades en ese sentido, igual que unos planteamientos identitarios en el sentido económico, y está bien visto, pues, preferiblemente llevar un Armani y tener un Audi TT, que sería de un nivel adquisitivo alto, frente a vivir una chabola, y exactamente igual, pues, practicar una religión que fuera mayoritaria y que estuviera bien vista socialmente frente a otra. Yo creo que en eso quien configura es el marco social que tenemos previsto, los derechos fundamentales desde esa óptica pueden ser entendidos, porque también es algo con unos márgenes bastante difusos, cómo se entienden los derechos fundamentales, aunque parezca que están bien claros y bien establecidos, ¿no? Pero sí es una opción por la que trabajan los políticos fundamentalmente y los medios de comunicación fundamentalmente. Y no, yo no puedo de ninguna manera negar las cifras y lo que dice el profesor desde la perspectiva económica, pero ya todos conocemos la postura de Spranger, ¿no? Cuando se quiere de alguna manera dar una identidad a cada uno de los colectivos de nuestra sociedad, dice, unos se estructuran por lo económico, otros se estructuran por lo político, otros se estructuran por la ciencia, otros se estructuran por lo social, otros se estructuran por lo religioso. Yo desde la perspectiva religiosa es que no es una dimensión para mí, puesto que el creyente es aquel que contempla todos los parámetros desde la fe. Y al contemplarlos desde la fe no es que los estructure desde la fe, sino que la fe le hace ser persona de tal manera que tiene que tener en cuenta al resto. Por consiguiente, este hombre tiene que apostar en primer lugar por la humanidad. Un ser equilibrado que no apuesta por ser más humano, y no creo que la pobreza sea un elemento de humanidad, o que no apueste por la justicia. Me parece que en cualquier sistema político es obsoleto cuando no apuesta por la justicia. O la solidaridad, que sería un tercer parámetro, ¿no? A mí me parece que y en esto lo diría, cualquier tipo de religión, yéndome a la religión como de una ética religiosa, estos tres parámetros los tiene muy claros. Luchar por la humanidad, luchar por la justicia y luchar por la fraternidad. Otra cosa es que después lo hagamos. Sí, esa es la... Vamos a hacer un paréntesis publicitario y volveremos ahora a ver si se hace o no se hace por esas vías, ¿no? Señoras, señores, bienvenidos de nuevo a esta 12ª edición ya de Crítica en 8. Hoy nos estamos preguntando si hemos dejado de ser personas y estamos, pues, intentando analizar, debatir acerca de ello con los distintos invitados que se encuentran en esta mesa con nosotros. Inestabilidad laboral, homogeneización de los valores humanos, infravaloración de los recursos propios, son piezas distintivas de la sociedad en la que vivimos. Eso sí, desde distintas perspectivas. Si les parece, vamos a escuchar esas perspectivas y esas declaraciones. Yo creo que hay serios problemas sociales, serios problemas de desequilibrio, de mala distribución de la riqueza, de mala distribución de la renta. Hay gente que tiene un nivel de recursos económicos importante y hay un gran sector de población que tiene muchos problemas para llegar a fin de mes. Yo creo que los gobiernos y las instituciones están muy condicionadas por los poderes económicos, están muy condicionadas por determinados intereses económicos y al final no se están abordando los grandes problemas, el problema del empleo, el problema de la pobreza. Se debe fundamentalmente a un modelo económico bastante injusto, con políticas sociales que no han ido al origen de los problemas,
muchos de los problemas están relacionados con el empleo, con la falta de estabilidad en el empleo, con la falta de empleos con garantías, con derechos, de la falta de seguridad en el empleo, de estabilidad en el propio empleo, y también por esas bolsas de marginación y de pobreza social. Los valores humanos no son valores universales en la mayor parte de los casos, es decir, con estas transformaciones económicas se han dado también cambios radicales en la forma de entender lo que un antropólogo, por ejemplo Robert Redfield, llamaba lo que es la vida buena, es decir, qué se entiende por una vida aceptable, qué se entiende por un comportamiento aceptable, se ha transformado con estos cambios sociales y con estos cambios económicos a través de la historia. Si definimos globalización como aquellos procesos que no pueden entenderse sin atender a unos contextos más amplios, pues en ese caso podemos pensar que los procesos de globalización son mucho más profundos en la historia que lo que los últimos debates quizás nos pueden llevar a pensar. Los valores humanos, algunos de esos valores humanos, se han ido homogeneizando en las últimas décadas, pero no todos. Es decir, podemos encontrarnos procesos de globalización en los valores, procesos de asimilación de valores y de comportamientos. Y en este contexto podemos pensar en la relevancia que los medios de comunicación han tenido a la hora de homogeneizar ciertas cuestiones. Canarias es una de las comunidades que más tiene economía sumergida, es decir, formas no oficiales de desarrollar la actividad económica, de incluso el trabajo. Eso lo refleja, eso se cruza y se confirma con los niveles de precariedad muy altos que se tiene. Soy de los que siempre me molesta cuando se dice que Canarias es equivalente a una economía subdesarrollada, ¿no? Y siempre digo lo mismo, o sea, casi los pondría en un avión y los llevaría a un país subdesarrollado, a esa gente que opina de esa manera, para que vean cómo es el subdesarrollo, ¿no? Y cuáles son los problemas del subdesarrollo. O sea, hay una proporción de esa economía golfa, de esa economía subterránea, empresarios y trabajadores y autónomos que no contribuyen al erario colectivo, al esfuerzo transparente, ¿no?, que hace todo el resto de los agentes económicos, tanto empresariales como los laborales. Y luego viene también por la precariedad y la rotación tan enorme, ¿no?, que tiene el empleo en Canarias. Bien, pues ya hemos estado escuchando a otros invitados que no han venido aquí, pero que sí han tenido a bien hacer esas declaraciones. Se ha hablado de modelo económico, se ha hablado de economía sumergida, golfa, me parece que le decía el profesor José Ángel Rodríguez, también de valores humanos, de marginación, y un poco el profesor José Ángel Rodríguez creo que volvía a insistir en lo que comentaba antes el profesor Rivero, de comparación entre, por ejemplo, cuando hablamos de la situación en Canarias con respecto a países subdesarrollados, etcétera, etcétera. Pero, sin embargo, sí que hay bolsas, digamos, bolsas de subdesarrollo en las islas, ¿o no? Sí, sí. Y graves bolsas de subdesarrollo. Sí, es que... vamos a ver, perdón, que no contribuyen precisamente a que las personas puedan ser personas. Eso es decir, en Canarias, a pesar del rapidísimo crecimiento económico que se ha producido desde el año 93 hasta ahora, la última oleada de crecimiento económico rápido, antes ha habido otra, pues seguimos conservando, como decía antes, el 18% y pico por ciento de la población en situación de pobreza. Y por encima, justo por encima de esa línea de pobreza, está otro 16%. Claro, esto es, seguimos sumando, ¿no? Sí. Y entonces, claro, una situación no tan boyante económicamente, no tan de crecimiento económico rápido,
en el que pueda haber algún problemilla económico, no ya de recesión ni de crisis, sino de menor crecimiento, pues parte de ese 16% puede caer por debajo de la línea de pobreza. Es decir, que tenemos un 30 y pico % de la población, y volvemos al tercio del que habla Cáritas, por ejemplo, un tercio de la población que está ahí. Esa población pues tiene unos niveles de incertidumbre en su vida que no le permiten diseñar su personalidad y su futuro tal como que quisiera, ¿no? Es decir, un ejemplo muy tonto, pero si una persona tiene un contrato temporal y pasa temporadas en paro, ¿cómo se va a ir de su casa? ¿Cómo se va a ir de la casa de sus padres? ¿Cómo va a meterse en la compra de un piso? Es decir, son cuestiones muy elementales, muy domésticas, pero esos grandes números y esa macroeconomía luego se traduce en comportamientos individuales. Individuales y personalizados. Claro. Sí, independientemente de que el comportamiento individualizado que se estereotipa en nuestra sociedad es uno que hemos creado a la medida, evidentemente. Sí. Porque cuando hablan de un determinado nivel de pobreza, y no es de lo más que entiendo yo, estamos hablando de una serie de comportamientos, una serie de hábitos, una serie de motivaciones, y estamos poniéndole como gran escaparate otro diferente, que es el que esta sociedad quiere construir. No solo desde el punto de vista de los valores como planteaba don Lucio, sino desde el punto de vista del nivel adquisitivo y del reconocimiento social. Sí. Estamos creando una identidad una identidad que sirve de sustento, que es la que debe servir quizás de referencia por ejemplo, para la población, para los jóvenes, que no es la identidad religiosa, por ejemplo, que compartía antes, ¿no? Sí, y qué duda cabe que un sistema económico como el que tenemos crea bolsas de pobreza por sí mismo, en la población más débil. Necesariamente las va aumentando. La respuesta pues tiene que venir, a mi modo de ver, triple, ¿no? La del propio Estado, con relación a la macro y microeconomía, en relación del individuo como defensa de sí mismo y por tanto asociándose, eso que llamamos solidaridad, y después la respuesta, llamémosla también de tipo político. ¿Por qué? Porque nos encontramos con estas bolsas de pobreza en Canarias, pero también nos encontramos con grandes monumentos al despilfarro. Esto también hay que decirlo, desde una perspectiva ética, desde una antropología. ¿Por qué? Lo de siempre, ¿no? Bueno, los pobres siempre los tendréis con vosotros, la precariedad del trabajo responde a un momento actual de la economía. Hombre, es que se están creando tales puestos de trabajo. Oye, no, mire, si realmente la preocupación central del gobierno de Canarias es el paro, que se vea, que se demuestre. ¿Por qué? Porque de lo contrario, a mí me parece que es el individuo el que en última instancia tiene unas terminaciones nerviosas, tiene una física, tiene una biología, tiene una respuesta personal que es su experiencia, pero vive en una sociedad y esta sociedad tiene que estar organizada. Y lo primero que tiene que hacer es hacer personas. Me parece que la persona no solo se hace creando escuelas, que se hace, sino además justamente actuando sobre el paro como cuestión primaria, ¿no? Yo no sé si el presidente del Consejo Económico y Social sobre esto del paro y del gobierno tiene algo que decir. Pero lo que acaba de plantear don Lucio es una cuestión... No solo tiene algo que decir, sino que lo ha dicho por escrito en numerosas ocasiones, ¿no? Entonces, perdone que le volvamos a rogar que lo repita. Yo encantado. En el informe anual del año pasado del Consejo, pues yo hablaba en el prólogo, que es lo único que yo firmo como presidente, me refiero del informe anual, hablaba de la austeridad, del principio de austeridad. Yo creo que esta sociedad, como decía antes, mantiene unos niveles de despilfarro un poco con un toque de alarma, o sea, con unos tintes muy altos. Yo creo que el principio de austeridad es un principio que debe presidir la vida, la gestión pública, la gestión del territorio, la gestión de nuestros recursos propios, la gestión de lo que le ofrecemos a los niños.
Es decir, ese principio de austeridad se puede aplicar a todos los niveles de la vida, ¿no? Y yo creo que este principio se olvida con frecuencia o está muy olvidado en nuestras vidas privadas y también en la administración pública. Recuperar ese sentido, el factor, el lado creativo de la austeridad me parece que es importantísimo. Recuerdo un ensayo de Enrico Berlinguer, que fue secretario general del Partido Comunista Italiano, sobre el elemento creativo de la austeridad, que me parece realmente brillante y creo que se debería retomar como libro de lectura. Sí, pero Berlinguer no se andaba con parafernalias y cosas de estas. Él era un aristócrata. Sí. A pesar de ser aristócrata, en su vida personal que se sepa no actuaba, digamos, con grandes parafernalias, ¿no? A mí me parece interesante lo de la austeridad. Supongo que previamente hay una reflexión de por qué ser austero, ¿no? Evidentemente va en relación a por qué si hemos dejado de ser personas, pero creo que va más en relación a la persona que crees que debemos crear para ser austero. Porque estamos en un momento en que, diríamos, los valores fundamentales están cubiertos. Y yo creo que sí quedaría entonces en este momento de resolver la pregunta, ¿a qué personas queremos configurar? ¿Cuál es la realidad que plantea don Lucio? Pero no la realidad del filósofo, ni la realidad de la calle, sino esa realidad intermedia que se mueve diríamos, en el punto real, sí, que es la que queremos crear. ¿Por qué debemos ser austeros? ¿En qué debemos ser austeros? ¿Cómo queremos que sea el ser humano del siglo XXI que estamos viendo en este momento? ¿Debemos dedicar mucho más dinero a ayudas sociales? ¿Debemos equiparar a la renta? ¿O debemos crear un grupo que respete no solo diríamos, la multirreligiosidad o la multidisciplinaridad, todos estos grupos culturales, multiculturalidad que está viviendo en nuestras Islas Canarias, paralelamente los grupos comunitarios diferentes o grupos étnicos que cada vez son más numerosos frente a las libertades individuales? ¿Estamos trabajando por ello realmente o estamos creando una realidad que obedece más a razones fundamentalmente económicas? Es lo que yo me planteo, ¿no? El ser humano sigue conservando aspectos espirituales, morales, filosóficos, éticos en este mundo que estamos creando. Es el debate quizás. Esos valores están en crisis, ¿no? ¿O no están en crisis? Yo creo que los valores siempre han estado en crisis, porque tomando las crisis desde la perspectiva psicológica, que es de crecimiento, ¿no? Cada vez que uno es capaz de enfrentar una realidad y esta realidad trata de cambiarla, evidentemente entra la crisis y entra la tensión, las dos cosas. A mí me parece que hablando de la austeridad, y hablaba de Berlinguer y por tanto del aspecto creativo de esa austeridad, el Papa Juan Pablo II, frente a la globalización y que por tanto mantiene un sistema agobiante o mantiene en realidad ese sistema agobiante sobre las personas y sobre las comunidades, habla de la socialización de la solidaridad. Lo hemos socializado todo, pero ¿por qué no la solidaridad? ¿Por qué no la justicia? ¿Por qué no? Entonces yo sigo apostando, porque es que el ser humano desde dentro, desde mi perspectiva y desde la escuela funcionalista en psicología, que no estoy hablando de credo, apuesta justamente por eso. Vamos a hacer otro paréntesis publicitario y desde luego don José Luis Rivero, que había pedido la palabra, va de algún modo, no sé si a replicar, pero sí va a comentar lo que ha expuesto don Lucio. Vamos con ese paréntesis y volvemos inmediatamente. Vamos con el último tramo de este debate en Canal 8, en Crítica en 8, y con ese planteamiento de si hemos dejado de ser personas. Grisela, hasta ahora pues hemos escuchado a nuestros invitados, también las declaraciones de aquellos otros que las han hecho sobre aspectos económicos, sobre aspectos sociológicos, antropológicos, etcétera. Y bien, se había quedado en el turno de palabra, me parece, el profesor Rivero, después de la última exposición de don Lucio. Yo no sé si es que discrepaba el profesor Rivero o no. No, puede, está en su derecho de discrepar. Muy oportuno lo que decía, sobre todo en función de la intervención anterior, compañero.
Lo que pasa es que se me había quedado antes hablar algo del paro, ¿no? Sí. Que me había preguntado y yo me tiré por la austeridad. Descolgado. Sí. Sí. Yo creo que la economía de Canarias se ha mostrado hasta ahora incapaz de acercarse al pleno empleo desde el principio de los años 70. Y estamos todavía muy lejos del pleno empleo. Tras este periodo de crecimiento que yo decía antes, hemos conseguido reducir la tasa de paro espectacularmente, pero ese espectacular no llega a acercarse todavía al pleno empleo. Y este es un motivo de discriminación evidente. Y naturalmente los grupos que están son más sensibles a caer en situaciones de paro, pues obviamente tienen unas perspectivas de formas de vida que están condicionadas por esa situación. Relacionando ya esto con lo que hablábamos, efectivamente a mí me parece que en el mundo de hoy, para una persona desarrollada, para una región desarrollada y una persona de renta media, el mundo de hoy ofrece estilos de vida diferentes, que se pueden llamar culturas diferentes, etc. Y, digamos, formas de buena vida, como decían antes, que son muy distintas y que se pueden combinar, además. Se pueden combinar. Y esas formas de buena vida, una parte de la sociedad las puede elegir y otra solo mirar como otros la eligen. Entonces, digamos, aquí hay una diferencia enorme, ¿no? Esta es la desigualdad y la percepción de la desigualdad que tiene la gente. Es muy importante esto de las formas de vida, porque es una forma de entender la inmigración como algo, no como una plaga, como mucha gente lo entiende, sino como una aportación importantísima al desarrollo de una sociedad. Y creo que es una forma de enfocar ese problema de una manera muy positiva para todos. Digo. Sí, siempre y cuando, digo, eso es obvio, pero siempre y cuando no acabe un porcentaje de esos que llegan en esas bolsas de marginación que tenemos, que también podría suceder. Y sin contar también pues con esa importante diferencia que él ha marcado en la sociedad en este primer mundo. Si miramos, por ejemplo, las cifras globales, ¿no?, de toda la población del planeta y vemos quiénes estamos en el primer mundo. Si miramos un poquito más cerca y en ese primer mundo pues nos acercamos hacia los que tienen opciones y los que miran como los demás tienen opciones, estamos casi no tan lejos de ese concepto que llamamos personas, ¿no? Yo creo que podemos seguir autodenominándonos civilizados, o estamos creando en realidad una oligarquía global. Ahí entra otro problema que yo quizás he derivado mucho por las cuestiones de renta, pero que hay que complementar. Es decir, no se trata solo de incrementar la renta y de distribuirla. ¿Qué se hace con esa renta? Y este es un problema de opción personal, pero que tiene mucho de creación colectiva. Es decir, si con la renta lo que podemos hacer es comprar determinadas, pues no sé, en exceso, pues formas de vestir, la apariencia, el mundo de los objetos, etcétera, y no compramos cuestiones que son más difíciles o que exigen un mayor esfuerzo de comprensión, pero que motivan una felicidad mayor desde el punto de vista personal, pues claro, estamos ante una dicotomía tremenda, ¿no? Porque esa renta luego no se materializa en creación individual y colectiva, sino que todo lo contrario, colabora en la codificación de la persona, ¿no? Entonces, yo lo que sí entiendo es que los modos de subsistencia de todos los grupos y de todas las culturas, independientemente que ni los antropólogos se hayan puesto de acuerdo en las definiciones de cultura, los modos de subsistencia son importantes. Pero de igual manera que yo no creo que todo pivota en torno al tema de la fe, aunque puede pivotar, como plantea don Lucio, que la fe es la que realmente se exterioriza y repercute en los comportamientos y los valores, tampoco creo que todo deba pivotar en torno a la economía. Y cuando hablamos de cultura hay otros valores inherentes, y si miramos nuestro panorama, por decirlo de alguna manera, aunque el término cultural está muy manido,
Podemos ver grandes mausoleos para la cultura, mientras el pueblo realmente no recibe una cultura, por ejemplo, artística o musical, y no vamos muy lejos cuando hablamos de un mausoleo para la música que se hace en nuestra provincia, ¿no? No, hable con claridad, no se preocupe. Entonces, estamos creando o intentando crear una serie de elementos simbólicos claros que al pueblo le hacen decir y a nuestra sociedad, esto es a lo que hay que aspirar, esto es lo que hay que tener, esto es la representación de nuestra identidad. Si por alguna manera valoramos una serie de identidad que implícitamente tiene aspectos económicos detrás. Pero quizás estamos ante la gran mentira de que no tenemos una única identidad y que cada grupo étnico y que cada uno de los que los visita, ya sean marroquíes o sean hispanoamericanos, que cada vez hay más, o venezolanos, esa gran ola de la octava isla que cada vez viene más, pues tienen una serie de elementos identitarios propios. Al hacer que progresemos y que establezcamos un nivel básico de economía y demos la posibilidad a todos, que yo no creo que tampoco demos la misma posibilidad a todos, porque unos somos más legales que otros en cierta medida, y estamos diciendo que unos seres humanos son más humanos que otros que son menos humanos. ¿Estamos contribuyendo políticamente o desde las organizaciones a que esto sea así? ¿O estamos probablemente fallando en que hemos estereotipado el ser humano y la persona y debe ser con unos cánones? Sí, yo, y lo digo una anécdota, es que así aparece con toda claridad cuál es mi pensamiento en este aspecto. Estaba en una conversación el obispo con un sacerdote y el obispo le estaba hablando de la importancia de la gracia de Dios y por tanto de la fe. Y este se volvió y le dijo, mire señor obispo, con la fe y la gracia no podemos vivir. Sin la economía hace falta para vivir. Más importante, por tanto, es el pan de cada día. Con esto le doy la importancia que tiene a la economía, me parece. Pero soy de los que pienso, durante muchos años mi reflexión me ha llevado a trabajar con gente que la persona, tenemos crisis de persona, más que crisis de sociedad. Y esto no quiero que sea un eufemismo, ¿no? Nuestros políticos se patean el país y casa por casa cuando vienen las elecciones. Y a mí me parece que son inteligentes, no solo por el voto, sino porque al mismo tiempo dan a entender que la persona es un misterio y por tanto hay que llegar a ella y si es posible hasta comprarla. Supuesto que la persona es tan importante, mi pregunta es ¿por qué después se olvida? ¿Por qué? Porque hablamos de ONG, estupendo, a nivel nacional, a nivel internacional, pero ¿y las que hay en Canarias? ¿Quiénes son los que dan de comer a los pobres de solemnidad? Pues resulta que son esa gente que dice que tiene fe, que se llaman, son los que yo conozco. Y con todos mis respetos para los sindicatos, aquel que se quedó sin trabajo gritan tal, pero... Y con todos mis respetos para el gobierno de Canarias, mucho prometer y hablar con énfasis de el pleno empleo, pero caramba, los que están preguntando por el pleno empleo no son los que lo tienen, ¿vale? Que siguen siendo los mismos, sino esos que, como antes decía el profesor José Luis, al mirarlo dice, el trabajo está prohibido para mí. Por tanto, se necesita, y vuelvo otra vez, a eso que se llama la austeridad o a lo que el Papa Juan Pablo II llama la solidaridad globalizada. Y yo creo, si me permiten volver a lo del auditorio, porque estamos hablando del auditorio. Sí. Y a las subvenciones, ¿vale? Porque las subvenciones es otra de las políticas que hace mantener el pesebre y a los pobres. Me parece que hay dos tipos de críticas sobre el auditorio, las dos igualmente interesantes, en mi opinión. Una es el coste. A mí esta me parece la crítica menos importante. A mí me parece mucho más importante la crítica del objeto en sí mismo, en el sentido de que responde a una serie de valores que es la cultura como grandilocuente, la cultura espectáculo, la arquitectura espectáculo, etc. Y a mí ese tipo de arquitectura no me gusta. O sea, al lado del auditorio hay un castillo sumamente sencillo, que respeta la línea del horizonte y la línea de la costa, muy modestito. Me gusta más esa arquitectura que la arquitectura grandilocuente, etcétera, que responde a esa idea de la sociedad
no por lo que cuesta, sino por lo que representa, de lo grande, de lo pasado, digamos. Bueno, yo no comparto eso. A mí me gusta la arquitectura de la que habla. Creo que es una arquitectura preciosa y que eso de mantener en equilibrio esa punta me parece un elemento de genialidad. Yo más lo que en el fondo no comparto es lo que subyace, es decir, la finalidad, lo que estamos creando, el símbolo, el significado externo, independientemente que sea grande o pequeño, más no creo que sea una crisis de la identidad personal, sino que más lo que es una crisis es diríamos de la diversidad cultural. Estamos unificando, estamos dando elementos globales para un mundo, nuestro mundo de las Islas Canarias, que no es un mundo global, es el mundo de las personas que viven, pero sí estamos dando una imagen de lo que queremos que sea, y es una uniformidad total. Una uniformidad que no compartimos muchísimo de nosotros, pero que los responsables, los que dedican los dineros, que además son muchos dineros, y yo también creo que en eso es despilfarro, están intentando unificar, están dando esa visión. Cuando vean Canarias verán un auditorio maravilloso, independientemente que sea estéticamente precioso, que lo comparto. Pero esa es la idea que estamos creando, y probablemente detrás de esa idea, pues, el 33% de población sumergida, pues, quede... Vamos a ir finalizando con lo que dice y con lo que dice también el profesor José Luis, porque prácticamente él cuando hablaba de la cultura no, la arquitectura nos gusta a todos, ¿no? Sino que en una mesa redonda me contesté, no, es que hay un grupo, claro que hay un grupo elitista en la sociedad, claro que lo hay, y ese grupo elitista es al que hay que proteger, ayudar. Segundo, yo nunca veré el mausoleo como respuesta de la identidad de los canarios. Jamás, jamás. Tercero, sí me doy cuenta de la manipulación de la persona. Por eso antes decía, pues claro, vas a buscarte el voto, uno por uno. Está entre el parecer y el ser, es el parecer, porque después le muestras a otro y dice, toma, mira, tú que no tienes trabajo. No es así. Yo sé que estoy hablando un poco perpético. Pero tú que no tienes trabajo, mira tú qué maravilla. Y dice, ay, que sí. Bien, vamos, si quieren agregar algo más, porque ya finalizamos, el tiempo se nos ha ido, el debate, aunque parezca mentira. ¿Quieren hacer algún comentario final sobre lo que estamos? En la línea de lo que decíamos, yo sí creo que somos personas y que... además somos un grupo de personas de múltiples identidades en esta actualidad, que yo no creo que haya crisis de identidad, sino más bien lo que puede haber es crisis de pluralidad. Es decir, se está intentando crear una sociedad global, una sociedad determinada, y entonces lo diferente, el otro, es el que probablemente esté en crisis, porque estamos creando un otro a nuestra medida, un inmigrante que queremos, un inmigrante con determinadas características, que trabaje en lo que sea. Y que además, por suerte, no tenemos una única identidad, tenemos múltiples identidades y podemos encontrarnos incluso en un compañero de otro grupo venezolano, marroquí, que bueno, que tenga la identidad de ser padre igual que nosotros, que tenga la identidad de ser fan del Real Madrid y que le guste a lo mejor Serra, igual que a cualquiera de nosotros. Es decir, que en eso estamos mucho más cercanos en las identidades. Profesor Rivero. Pues no sé, es difícil resumir la cuestión, pero vamos, yo lo que haría o acentuaría sería el sentido de que la personalidad se forma, o las personas se forman a lo largo de la vida en un proceso, se forman adquiriendo del entorno unos grandes impulsos y dando respuesta a esos impulsos. Hay una forma fácil y otra forma, digamos, más compleja de aceptar los impulsos y darles una opción creativa y de mayor rango. Hay un elemento fácil que es simplemente sobre la base de aceptar los impulsos y responder a ellos de una forma apresurada, sin reflexión y casi estrambótica. Y entonces estamos empobreciendo el conjunto de la sociedad. Sin embargo, si lo hacemos de una forma reflexiva, reposada, atendiendo a esos impulsos, intentando responder a ellos de una forma cultural compleja, creo que entre todos conseguiremos avanzar en términos sociales. Sí, cuando hablo de crisis de la persona,
es que la persona, diríamos desde la perspectiva psicológica, está en crecimiento, después está el movimiento y es dinámico, y está en crisis. No me refiero a que está en crisis de identidad. Ojo. Segundo, sí acepto y creo que es fenomenal la pluralidad cultural. Tercero, con la escuela funcionalista estoy de acuerdo en que el individuo necesita unidad y vitalidad para poder responder a unos ideales. Entonces, cuando faltan los ideales, siempre hay alguien que impone su criterio y su poderío. Bien, ante el cual habrá que rebelarse. De mil modos, naturalmente, y siempre a partir de la cultura. Si nos falta la cultura, poca rebelión tendremos, digo en ese sentido. Silva, pues que como que nos despedimos. Hasta la próxima temporada. Hasta la próxima temporada, si Dios quiere. Vamos a dejar el mes de agosto de por medio. Sí que les vamos a rogar a nuestro realizador que vuelva con ese correo electrónico para que ustedes sigan, aunque el programa haga vacaciones, sigan ustedes comunicándose con nosotros a través del correo electrónico. Y también yo quiero, aparte de, bueno, como diría yo, sentirnos orgullosos de formar parte de este equipo dirigido por doña María Lorenzo, que es la directora de nuestro canal, que no aparece aquí en la televisión, no aparece en la pequeña pantalla, tampoco aparece Pedro Calvo, que produce, y produce mucho, ni tampoco nuestro realizador. Todos aquellos colaboradores, todas aquellas personas que en el Canal 8 coadyuvan a que Crítica en 8 sea una realidad, pues a todos ellos tenemos que agradecerles y, por supuesto, a todos ustedes que sepan que en este canal, que es un canal pluralista, que es un canal tinerfeño, que es un canal canario de televisión, van a tener aquí, a partir de septiembre, Crítica en 8, con nuevos asuntos, con nuevos temas que no vamos a agotar, ni muchísimo menos, pero que sí van a responder a criterios probablemente divergentes, pero fundamentados, de aquellos que opinan. No hablar por hablar, no exponer por exponer cuestiones, sino por lo menos que sean de personas, de profesionales, de especializados o de especialistas, cada uno en aquello de lo que habla, que sepa de qué habla. Y felices vacaciones también, y que hay que disfrutar, ¿no? Muy felices vacaciones a todos, si pueden. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Digo, si pueden, aquellos que son menos personas, porque los demás probablemente no hacemos todo lo posible para que sean tan personas como tienen derecho a serlo. Felices vacaciones. Buenas noches.